Hola, bienvenidos todos a nuestro podcast. Hoy tenemos como invitado a Daniel Bonilla. Daniel Bonilla es arquitecto egresado de la Universidad de los Andes, máster en diseño urbano de la Universidad de Oxford Brookes, con estudios adicionales en el Colegio de Tecnología de Dublín y el Politécnico de Milán. Tras una amplia experiencia profesional, establece con la arquitecta Marcela Albornoz su taller de arquitectura, con el cual desarrollaron significativos proyectos de diseño urbano, arquitectónico e industrial. Posteriormente, en el año 2010, establecen TAP, Taller de Arquitectura de Bogotá, que hoy en día todavía sigue funcionando y produciendo arquitectura. Bienvenido, Daniel. Mucho gusto tenerte acá. Carolina, gracias y gracias por invitarme a hablar sobre arquitectura y ciudad. Bienvenido. Daniel, en tu trayectoria como arquitecto has tenido la oportunidad de diseñar muchos tipos de edificios, pero también has podido diseñar edificios que representan equipamiento para la ciudad, edificios públicos y privados. Este equipamiento, explícanos cómo funciona. Sí, nosotros hemos tenido la suerte de poder participar en varios proyectos de carácter público, eh, que mayoritariamente son equipamientos. Realmente la razón por la cual hemos estado ahí especialmente es porque con la Constitución del 92 lo que se cambió y un trabajo que se hizo interesante desde las personas que dirigían en ese momento la Sociedad Colombiana de Arquitectos es sacar la modalidad del concurso público. Y el concurso público eh, para, sobre todo, instituciones públicas. Esta ley lo que permitió fue básicamente convocar a los equipamientos y a los edificios que se hacían de carácter público a que se hicieran a través de la modalidad de concurso. Entonces, por eso es que al final nosotros pertenecemos a una generación en la cual esos equipamientos y el trabajar en la obra pública ha sido parte de nuestro ADN. Y hago estas salvedades porque finalmente no es que haya sido un propósito per se de nosotros como ejercicio profesional ni un target, sino que realmente ha sido más producto de una circunstancia y un momento histórico. Y diciendo eso, pues realmente lo que uno entiende por equipamiento público o por equipamiento privado es todo lo que se sale del ámbito de habitar, vivir, digamos, la casa, la vivienda, y lo que se sale, digamos, del ámbito de trabajar en el sentido estricto. Es decir, las urbes las constituyen espacios donde uno vive, duerme, etcétera, y hay espacios donde uno Trabajo, labora. Todo lo que se sale de ahí ese equipamiento. son equipamientos. Pero lo que es interesante pensar en eso es que estos equipamientos no siempre tienen una naturaleza pública. Dependiendo de la forma como están estructuradas las sociedades, habrá más equipamientos públicos versus los privados o al revés. Ese es el caso, por ejemplo, entonces del edificio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana, que es un edificio que está dentro de una organización privada, pero está expuesto a un espacio público. Sí, las universidades son un buen ejemplo, digamos, de equipamiento, porque si bien su propósito de base es educativo, también es investigativo. Ujú. Entonces, digamos que no, es decir, solo ciertas instituciones y solo ciertas organizaciones tienen la capacidad justo de tener una estructura que les permita, digamos, educar en masa y que les permita investigar en cierto volumen. Y hoy, digamos, en las universidades, las salvedades que pues hay tanto universidades públicas como universidades privadas y en ese sentido son perfectamente análogas. En el caso, digamos, de la Universidad Javeriana y el edificio que menciona, básicamente es un equipamiento más dentro de un gran colectivo que es un campus universitario, donde realmente lo constituyen pues una serie de edificaciones, áreas verdes, espacios de conectividad con la ciudad, de una estructura que es compleja. Es decir, las universidades finalmente no las lee uno como un único edificio, sino las lee uno como una pieza de ciudad inserta dentro de la gran ciudad. Además, la Universidad Javeriana ha crecido así. O sea, ha tenido primero unos edificios y luego a través del tiempo, ha crecido y ha tenido que solucionar, pues, equipar más la universidad. Entonces, este edificio tiene un reto, o bueno, varios, que es precisamente relacionarse con los edificios del plan maestro de la universidad y ahí hay uno que hay que respetar de una manera especial porque es un edificio de conservación. Sí, lo que es interesante de lo que estabas mencionando es que la universidad, al ser un, digamos, un ente en desarrollo y un ente compuesto,
todo lo que uno haga relaciona y modifica y altera el conjunto. En este caso del edificio en particular de ciencias, pues había una condición, dos condiciones muy especiales. Una, el hecho de que estaba justo colindando con el edificio patrimonial, y ahí hay una cosa importante y es que ojalá tuviéramos más edificios patrimoniales, ojalá que fuéramos capaces, digamos, de tener un legado, de construir un buen legado para que los edificios terminen convirtiéndose, digamos, en edificios que tengan un valor al cual se le apueste que perduren en el tiempo. Y en el caso específico de la Javeriana está este edificio que es el edificio de la facultad, originalmente Facultad de Enfermería, hecho por el arquitecto Aníbal Moreno, que es un edificio bellísimo, que es un edificio que tiene unas propiedades con respecto, digamos, al manejo del material y que demuestra, digamos, una gran maestría, digamos, de su arquitecto y del momento en que fue hecho. Entonces, él registra, digamos, un momento y un tiempo, pero también, digamos, registra, digamos, una condición de calidad en el habitar, que es, digamos, una buena edificación. Entonces, esa era una condición y era cómo uno colindaba con este edificio sin maltratarlo, sin desmejorarlo, etcétera. Y la otra condición era cómo conectábamos también la universidad. Y eso yo creo que es lo que es esencial cuando uno realmente mira o habla sobre equipamientos públicos. Y es cómo hacemos que las cosas se conecten y valoren y mejoren a su vecino. Cómo pongo un edificio o cómo un edificio se estructura de tal forma que beneficia lo que ya está y se beneficia a sí mismo con lo que está, con lo que existe. O sea que el edificio tuvo que además tener en cuenta todo el espacio público que había generado ya el edificio de Aníbal Moreno hacia la carrera séptima y además tenía que conectar, hacer esas conexiones peatonales y esas conexiones, digamos, de espacio público hacia la séptima también, porque está en toda la esquina y es un pivote entre todo lo que está pasando. Sí, exactamente. Es que, ¿Cuál fue el eh, mecanismo ahí para manejar el peatón? digamos, la clave de esto es que como uno, como, digamos, como la operación tiene que ser una operación de articulación, entonces hay que articular los movimientos de la universidad, los flujos, pero también hay que articular toda la parte, digamos, biológica y toda la parte ecológica. Y hay que articular también la parte edificada, ¿no? Entonces lo que es interesante es que uno teje no solo en un layer, sino uno, digamos, esto se teje en diversos layers. Un layer obvio era el de los flujos y había un flujo norte-sur absolutamente existente y Clarísimo. digamos que ya estaba allí. Entonces era cómo el edificio tomaba ese flujo y lo alojaba y lo albergaba a través del proyecto, ¿no? Y teniendo en cuenta que iba a estar un edificio y cómo ese edificio más bien hacía una venia o un gesto hacia eso y generaba el espacio propicio para que pues, los estudiantes y los profesores y todos pudieran pasar por allí y no solo pasar, sino además también estar. Es que parte de la actividad urbana no solo es circular de A a B, sino que en el proceso de circular a B me encuentro con algo que me llama la atención o puedo aprovechar de un lugar para vivir una lúdica, la lúdica digamos sencillamente de la parte atmosférica, de la condición de encontrarme con alguien, de Los encuentros sociales, generar espacios para hacer encuentros sociales. sí, encuentros sociales y encuentros con uno mismo, del hecho de sentarse en una banca y observar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y es como uno finalmente a través de un proyecto que aunque está dentro de un campus, digamos que es privado, pero que es un campus que tiene una vocación pública, genera un espacios para todos los seres humanos y espacios de diversidad, porque finalmente todos, cada ser humano tiene una condición de leer el entorno de manera diferente y de vivirlo de manera diferente. Ok. También hay otro edificio que ustedes desarrollaron, que es el edificio de la Universidad de los Andes, el Centro de Atención. Es otra escala, en otro contexto además, porque está ubicado en la zona centro de Bogotá. ¿Cómo fue esa respuesta al espacio público de este edificio privado? Sí, ahí hay una historia bellísima y es que la universidad tenía este terreno, que es un terreno, digamos, que se salía, digamos, de su campus tradicional y ellos tienen varias edificaciones porque eso es una operación estándar de las universidades, van comprando edificaciones en su entorno, pero en particular esta lo que tenía era que estaba, digamos, colindando con dos carreras discontinuas, es decir, la carrera primera pero que estaba bloqueada, digamos, por esta manzana. Pero esta manzana originalmente era una manzana construida, siempre fue construida, o sea, históricamente, si nosotros hubiéramos hecho referencia a la historia pura y dura,
pues hemos debido hacer un edificio paramentado y ya, y, Sí, y completar y sí. cerrar la manzana. Sin embargo, era obvio que conectar, digamos, el Parque Espinosa y la Candelaria a través de pasar por el Era proyecto necesario. era como una necesidad evidente Ujú. y así lo entendió la universidad. Y entonces, pues lo que se hace aquí es apostar más bien a estructurar un espacio de carácter público. Pero ese carácter público, en términos, digamos, de legalidad, no es público, es realmente legado. O sea, la titularidad del suelo de este espacio que aparentemente es público es de la universidad. Es un espacio, digamos, es un terreno privado, con lo cual, digamos, se constituye un elemento que se llama espacios privados afectos al uso público, que aunque son de carácter privado, realmente tienen más una vocación de ser públicos. Y la característica de esto es pues, que sencillamente se convierte en este caso en un espacio peatonal de paso y en una plazoleta. Ujú. Pero esa plazoleta nunca se cierra, siempre está abierta y se entiende y yo estoy seguro que la comunidad y la ciudad la entiende como un espacio público sin que en su titularidad lo sea. Claro, y esa respuesta que da, hay una plazoleta, hay unas escalinatas, se genera también eso que estábamos hablando de los puntos en los que puede haber encuentros, en los puntos que puede haber, digamos, no solamente movimiento, sino estar. Se generó enfrente de la calle un café, entonces empieza como a tejer ya un espacio que como que entreteje toda la malla de la ciudad. Lo que sucede ahí, que es importante y por eso haber mencionado el café es valioso, es que no basta con hacer espacio público o espacio de vocación pública. Es decir, no es un problema de cantidad de metros cuadrados. El espacio tiene ciertas lógicas que son necesarias para que la actividad se dé. Y entonces, finalmente, es muy importante, y en este caso lo fue, el edificio principal, digamos, se pone a un lado para dejar que exista el espacio colectivo, pero el espacio colectivo no tiene valor si no articula y genera, digamos, razones para ser atravesado o para ir de una esquina a otra. Por lo tanto, el café era importante porque había una esquina difícil en ese espacio. Se puso el café justo para generar una actividad de permanencia, pero además para mitigar la condición, digamos, de una localización que era difícil como ámbito de carácter público. ¿En qué sentido difícil? Difícil es que las esquinas, en los espacios, las esquinas ciegas, yo me acuerdo inclusive de Rosario López, la artista, en algún momento se va por la Candelaria tomando fotos de esos recedidos que se producen por las diferentes épocas de la Candelaria y están como esas esquinas que creo que ella la llamaba como esquinas arrolladas y hace una secuencia de fotos. Esto era había una gran esquina arrollada allí, un gran, digamos, esquina ciega que si no le dábamos un tratamiento, pues se volvía un sitio, Seguía siendo un potencialmente se convierte en un sitio muladar o un sitio, digamos, que no tenga, digamos, una condición positiva y que no le aporte al espacio colectivo o claro, espacio eso lo público. que pasa entonces también es que el usuario y la gente que utiliza estos espacios empieza a apropiar de ellos. Eso lo hemos visto, digamos, en nuestros podcasts de manera repetitiva, como cuando el espacio público está dotado de estética, de iluminación, de comercio, la gente empieza a poder apropiarse de él y así se cuida, así se mantiene en el tiempo. Sí, yo diría que más la palabra apropiarse la entiendo yo un poco diferente, Ujú. eh, porque digamos, si miramos si la miramos desde otra óptica, apropiarse puede estar cercana a invadirse, Claro. ¿no? Que es como un hábito colectivo que hemos tenido en la ciudad, sobre todo en las últimas 2 décadas. Pero no, es la apropiarse en el sentido que usted lo está mencionando, y es que el Lo siento mío, ciudadano lo lo siento. siente suyo y lo siente como de alguna manera de su propiedad, se siente orgulloso de él y además, Lo cuida sobre todo, valora el disfrute de estar ahí y lo cuida. y lo cuida, por tanto, claro. Ya no se vuelve muladar, ya no botó ahí basura, se vuelve como se dignifica el espacio público. Eh, Caso diferente pasa en el edificio de la Javeriana de la 125. Hay una respuesta bien diferente como a la ciudad. Está paramentando la autopista norte, pues la paralela. ¿Y cómo fue este proceso? Sí, ahí me voy a volver un poco y voy a decir algo que realmente lo hemos cultivado en el trabajo que hacemos en la oficina, y es que creemos ciegamente que cualquier edificación
por pequeña que sea y localizada en cualquier sitio de la ciudad, tiene la capacidad de aportarle a la ciudad y a la urbanidad, sobre todo. Y eso tiene que ver con que no importa si el acto es grande o pequeño, es decir, al final lo importante es que si yo soy consciente, la pregunta es cómo una pequeña edificación o cómo cualquier edificación de cualquier tamaño puede ayudar a que su vecindario mejore y cómo puede aportarle a que la gente tenga una mejor vivencia urbana digamos, a través de ciertos gestos. El ejemplo sencillísimo, pero es un ejemplo que a mí siempre me encanta porque es muy didáctico y es un terreno muy pequeño con el hecho de que no pongo una reja y genere una buena relación de ingresar a un predio, sea el que sea el uso, con ese solo gesto le está dando una condición amable a la ciudad. Entonces, o sea, si uno parte desde esa mirada de que desde cualquier, digamos, edificación, por pequeña que sea, por inclusive, así tenga presupuestos relativamente modestos, si la edificación, digamos, se le hace un gesto a la ciudad, yo creo que la ciudad, pues al final de cuentas, es la sumatoria en el tiempo de las acciones, digamos, de edificaciones, de la sumatoria de edificaciones y predios entre predios públicos y privados. Entonces, al final, si yo con que aporte un pequeño granito de arena, pero si todos aportan ese granito de arena, construimos una mejor ciudad. Esa es una condición total. En el caso de la Javeriana, lo que veíamos ahí en el edificio de la 125, es que ese edificio tenía como una condición per se importante. Había una vocación comercial en el sitio, pero también había una vocación, digamos, de generar programas de extensión, con lo cual ojalá uno pudiera de alguna manera, en una pequeña escala, replicar un poco las ideas del campus central de la universidad. Entonces ahí hacemos una estrategia que es particular, y es que todo lo que es, digamos, ingreso, y generamos una especie, digamos, de espacio, digamos, colectivo, lo ponemos en el segundo piso. ¿Para qué? Para poder lograr que en el primer piso estuvieran estos locales comerciales relacionados directamente con la ciudad, Ujú. porque esa era la lógica del edificio. O sea, lo único que en el fondo hacemos especial es que cualquier persona, por la naturaleza de ese lugar, y cualquiera, digamos, que desarrollara un edificio ahí, tenía que ser cuidadoso de tratar de obtener una buena cantidad de metros cuadrados comerciales, pues, por la lógica tanto, digamos, comercial y mercantil de lo que es un desarrollo en ese sitio, pero por el otro lado era cómo al mismo tiempo podíamos generar un espacio que fuera generoso, y por eso se genera todo este balcón de segundo piso, que además tiene un buen paisajismo, que le permite a la gente estarse de allá arriba digamos, contemplar Relacionarse la con la ciudad de ciudad. una forma diferente, quedar casi que más alto que el Transmilenio, pero en un balcón, o sea, casi que como la apreciación que uno tiene de la ciudad, por ejemplo, cuando uno pasa un puente peatonal que está justo ahí colindando, es como esa sensación de altura, de estar un poco más alto que la calle, que es bella y que es una relación especial, y ese es el lugar donde las personas se encuentran o donde las personas acceden y salen del edificio, que además es un edificio que tiene dos usos, y es un uso de programas de extensión académicos más o usos, digamos, tradicionales de oficinas. Claro, se mezclan. Y claro, en la parte, en el primer piso se da la vocación de lo que tiene el lugar y se combina todo. Exacto. ¿Cómo es el caso de Compensar en Suba, el edificio Compensar en Suba? Es otro caso, digamos, porque al final lo que estamos aquí describiendo, digamos, son casos donde la arquitectura Se se relaciona. sensibiliza con la ciudad y de alguna manera particular, a veces, digamos, más, ¿cómo diría yo? Como más específica y a veces más corriente, se relaciona con la ciudad. En el caso de Suba, básicamente el programa, que es uno de esos programas mixtos de las cajas de compensación, en este caso Compensar, donde uno tiene muchos usos, ¿no? Y por lo tanto, uno, al ser edificio público, es muy importante siempre la antesala y el atrio, y el llegar al edificio es muy, muy importante. Además está paramentando una plaza. Es que esa plaza es el edificio, o sea, esa plaza la hicimos como parte de la propuesta y la formulamos como parte de la propuesta, porque finalmente esa plaza era como la génesis de decir, me pongo en Suba, con poco espacio público alrededor, con mucha congestión, y cómo yo como edificio, si me recedo atrás, dejo un espacio para brindárselo a la ciudad. Ese espacio, esa plazoleta, es el techo de la piscina.
O sea, lo que hicimos particular es que en este uso mixto, tal vez lo obvio, lo lógico era colocar la piscina en la cubierta. Aquí la terminamos colocando, digamos, en ese semisótano debajo de la plaza para lograr una plazoleta, que además es una plazoleta muy especial, porque primero que todo, sí desfoga un poco toda la zona que básicamente Sí, funciona a la través de vista. andenes y es muy densa, pero por otro lado es una plazoleta sui generis porque en esa plazoleta están, de ahí parten los toboganes de la piscina que está abajo, uno por unos visores puede ver la piscina hacia el interior, es decir, es una condición muy especial de ciudad que la produce el edificio con su mismo programa arquitectónico, pero poniéndolo de una manera y sobre todo liberando un espacio que nuevamente ese techo es privado, pero como está hecho, sin ninguna reja y sin ninguna barrera, pues al final es un espacio público de uso colectivo. Y empieza a relacionarse con la ciudad directamente, o sea, con el peatón. El peatón puede relacionarse con la actividad que está pasando dentro del edificio. Y este mecanismo de acceso al edificio también es bien especial. Hay que subir una rampa para llegar al Mm, segundo piso. mm. Es como seguir integrando ese piso de la plazoleta que se vaya ¡prum!, Sí, subiendo el... es que uno tiene la idea de que las plazoletas son planas, pero en realidad hay muchos ejemplos, entonces la misma Plaza Bolívar, la Ay, Plaza Bolívar es inclinada. sí. Y en realidad la inclinación cuando uno tiene buen espacio hace cosas maravillosas, como que yo sin darme cuenta llego casi que al segundo piso del edificio. O sea, no accedo, es Del decir, primero. yo de una forma muy, digamos, una persona de una forma muy sutil sube, es una topografía artificial en realidad y cuando se da cuenta uno está arriba. De hecho, aquí llegamos a ese, digamos, primer nivel de ingreso, que en realidad es el segundo piso del edificio y que cuando uno circula a la parte de atrás hay que bajar un piso entero por una escalera. Porque nuevamente es importantísimo que estos espacios tengan forma de atravesarse. Ujú. Entonces aquí, digamos, en SUA también cuidamos de que uno pudiera a través de la plazoleta pasar, digamos, hacia el barrio atrás. Al final lo que pasa es que en el costado opuesto sí hay que bajar por una escalera, pero la escalera más o menos es un piso entero. Entonces es bonito como uno inclinando un poco logra unas relaciones, porque al final inclinar lo que le acerca a uno es tanto el primer piso como el semisótano. O sea, si yo inclino un poco y subo algo, pero también si inclino y bajo algo, casi que lo que termino haciendo es duplicando el primer piso. Claro. Mm. Bueno, en este edificio ustedes utilizaron un tipo de ladrillo especial. Ah, sí, 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 sí. Sí, digamos que parte de lo que hemos hecho es siempre intentar que podamos darle una valoración al material. Hacemos muchos proyectos en los cuales pues trabajamos con el material tal cual como es y se consigue en el mercado y lo que intentamos es hacer algunas exploraciones en términos de la espacialidad o de la forma como se coloca el material, etcétera. Y en este caso en particular, lo que estábamos mirando era cómo con una pieza de arcilla de gran formato podíamos hacer ese cortasol que necesitaba esa fachada para protegerse. Al final terminamos haciéndolo con unos materiales que son, los llaman baguettes, porque es una Son arcilla largos. larga y es una arcilla que en realidad lo usamos en 4 colores y los colores los sacamos del entorno del barrio. Es decir, tomamos una serie de imágenes alrededor en el vecindario y pues finalmente Suba tiene una cosa bellísima y es que es un barrio muy vivo, pero además es un barrio, digamos, hecho en el tiempo casi que por unos procesos de autogestión de sus Ujú. propietarios. Y eso lo que produce siempre es una riqueza, digamos, muy potente. Y nosotros dijimos, bueno, esta fachada, si bien esta fachada pues es una fachada prismática, quisimos no darle una monocromía plana, sino quisimos pues a través de identificar los colores que eran como cafés rojizos y un poquito grisáceos de arena, y fue lo que reflejamos, digamos, en esa fachada. Y me quiero volver entonces también al edificio de la Javeriana en el campus, que también tiene un manejo de ladrillo en fachada Mm. particular. Sí, justo en estos días me preguntaban por eso. Realmente es que el edificio de Aníbal Moreno, que es una lección de arquitectura y una lección de detalle en el ladrillo, en la arcilla, eh, lo que nos indujo fue a tratar de hacer una versión no de retoma del detalle que hay en ese edificio, sino de ponernos en el esfuerzo de decir, si este edificio tiene un detalle barroco excepcional en ladrillo, ¿por qué nosotros
o nos sentíamos con el deber de probar, digamos, y también, digamos, de darle cierta riqueza a esa fachada en arcilla. Entonces Con la ahí, misma problemática de la luz. con la misma problemática de la luz y con una condición, y es que al final las cosas, la arquitectura, digamos, rica en textura, de alguna manera es un poco más humana, un poco más, se acerca más al ser humano, tal vez esta es la Claro. forma de decirlo de manera correcta. Entonces allí nos ponemos a probar el ladrillo de gran formato, que es un ladrillo maravilloso que hemos usado muchísimo, y finalmente empezamos a hacerle rotaciones al ladrillo y volverlo, sacarlo y volverlo, con lo cual hacemos una fachada pues que es muy excepcional, es una fachada con mucha personalidad y que al final yo creo que, digamos, recrea con dignidad la actitud, digamos, del edificio patrimonial. Y, por ejemplo, digamos que viene hacia el futuro en términos, o sea, ¿cómo ven ustedes la ciudad con todos estos equipamientos? ¿Cómo viene este desarrollo de la ciudad? O sea, claro, estas intervenciones son puntuales y las que hemos tocado vienen desde lo privado y responden a la ciudad. Pero, ¿qué pasa con la planeación de la ciudad y los equipamientos? Sí, yo me saldría un poquito más de la pregunta y es que eh, en el ideal lo que la ciudad debería hacer es un acto colectivo, o un acto de oportunidad colectiva, y eso es lo que uno tiene que como buscar cuidar. Nosotros, pues cada cual lo hace desde la óptica de su oficio y la contribución es un granito de arena Claro. dentro de la óptica de lo que cada uno hacemos y sabemos un poco y nos gusta, pues. Pero en realidad, digamos, lo importante es, ojalá la ciudad fuera un acto colectivo donde todos pudiéramos tener las mismas oportunidades, porque si bien no las tenemos de forma económica en nuestras economías y en nuestras condiciones socioculturales, que sí la ciudad me corresponda en lo que en esa capacidad de generarme una plataforma para vivir, habitar con dignidad y realizarme como ser humano. Eso, digamos, suena lógico y yo creo que todo el mundo lo tiene igual de claro. La realidad es un poco diferente. Yo lo que he sentido que le ha pasado a estas ciudades colombianas y al mundo en general es que la intensidad se ha ido colmando, o sea, cada vez la calle es más intensa y más activa, lo cual no necesariamente es malo, pero no necesariamente es bueno. Y por otro lado, yo lo que siento en nuestra sociedad en particular es que hay una condición como de desquerer nuestras ciudades y por lo tanto las maltrato, como sentir que eso que es colectivo no es mío y por lo tanto no me importa. Y entonces finalmente terminamos habitando unas ciudades con las cuales se vuelven sofisticadas desde ciertas operaciones, pero digamos muy maltratadas y muy deformadas en términos de esa condición como humana y sensible que debía tener con el ser humano. Y entonces nuestro habitar se vuelve un poco eso, y cuando yo crezco en una condición de esas, pues también tiendo a reaccionar de esa manera. Es decir, la ciudad me enseña, me educa, para bien y para mal. O sea, me puede generar buenos hábitos si yo de alguna manera percibo que habito una ciudad que es grata, Sí. que lo colectivo es lo más importante, o al revés, si veo que la gente reacciona contra eso, puedo tomar ese mal hábito también de volverme reactivo siempre, porque sí, pues porque eso es un poco el ADN que me transmite esa ciudad. De ahí el gran valor, digamos, de los POTs que se hacen en Colombia, porque esos POTs finalmente son los que reglamentan cómo se conduce una ciudad para construir un sueño. Hace unos años en planeación se hablaba, por ejemplo, de una ciudad para la felicidad. El POT hablaba de la felicidad, lo cual es un concepto complejísimo. Pero sí, ojalá estuviéramos haciendo ciudades para que las podamos habitar mejor y sobre todo para que todos los ciudadanos, independiente de su condición, tengan un espacio donde desarrollarse como seres humanos, donde crecer en términos emocionales, educativos y Donde culturales. crear tejidos sociales importantes. Exacto. Daniel, muchísimas gracias. Gracias por traer tu conocimiento y tu visión de todos estos temas. Muchas gracias. No, Carolina, a ustedes y eh, este tema de ciudad es infinito, así que me alegra mucho saber Cuando quieras te volvemos a invitar. que en el ciclo, no, me alegra mucho ver que han enfocado esto desde muchos ámbitos, porque realmente pues el tema de ciudad a todos nos corresponde y se puede
ver desde múltiples ópticas. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en otros capítulos de nuestro podcast. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast de celebración de los 70 años. En el próximo podcast conversaremos con Camilo Santamaría sobre las nuevas centralidades urbanas y la calidad de vida en grandes proyectos de vivienda. No te lo pierdas.